porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí la lectura. Vamos, hermanos, a continuar con nuestra oración. Orar por medio de la palabra del Señor. Tengamos listos, nuestras Biblias, hermanos, para lo que tengamos que leer en esta hora. Gracias a Dios tenemos una buena audiencia, tenemos un buen número de hermanos en esta noche, y eso es bueno, es importante. Y el beneficiado principalmente es cada uno de nosotros al estar reunidos, hermanos. Y el glorificado va a ser nuestro Dios siempre. Vamos a entrar, hermanos, en nuestro tema. En la Biblia, hermanos, podemos nosotros encontrar muchas historias muy importantes, muchas historias muy sobresalientes, que si no fuera por la Biblia no se conocería de esto. Claro, ya con la modernidad, ya con el internet, hay muchas cosas que se conocen, pero que años atrás no se sabían y la única fuente era la Biblia. Por ejemplo, datos geográficos que no se conocían y que alguien decía, quién sabe si existirá o no. La Biblia lo menciona, no sabemos si exista, pero con el tiempo nos damos cuenta por medio de la historia, por medio de la geografía, que son lugares que realmente existen, porque Dios desde un principio nos los ha mostrado, al menos en palabras escritas. Encontramos hermanos, muchas historias muy importantes acerca de grandes eventos, tales como la creación del universo, que es un evento sin igual, hermanos, la creación de la tierra, la creación del hombre y la mujer, de la humanidad en general, de los animales también, hermanos, dentro de este mismo asunto. Pero también, hermanos, recordamos el gran diluvio, que hay gente, hermanos, que piensa que solamente fue un diluvio regional, pero hay vestigios de que fue un diluvio en todo el mundo, hermanos. También, hermanos, entre otras cosas, otras historias, y que a los niños les encanta escuchar, me refiero, por ejemplo, a la Torre de Babel. También, hermanos, otras historias que nosotros sabemos, como cuando Israel cruzó el Mar Rojo, cuando cruzan el río Jordán, un río, hermanos, que tenía una caída muy prolongada, hermanos, y sin embargo Dios detuvo las aguas ahí en el río también. También otro acontecimiento importante, por ejemplo, el inicio de la ley de Moisés, o ley de Dios dada a Moisés. Pero también encontramos muchos otros eventos, así como estos, a lo largo de toda la Biblia. Pero también, hermanos, podemos leer acerca de grandes personajes desde que la Biblia inicia, hermanos, hasta Apocalipsis, y todos y cada uno de ellos nos enseñan grandes cosas, y por algo Dios los ha puesto ahí en las páginas de la Escritura. Por ejemplo, hermanos, Noé, que fue protagonista ahí en el diluvio, Moisés, Abraham, hermanos, que anteriormente se llamaba Abraham, padre enaltecido, pero después Dios le cambia el nombre por Abraham, padre de muchas naciones, y entre ellos, hermanos, muchos profetas, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, y muchos otros, entre ellos hombres y muchas mujeres también importantes en la Escritura, hermanos. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo y Pedro, entre otros. Sin lugar a dudas, hermanos, Jesús principalmente. Ya sabemos nosotros, hermanos, que Cristo es el centro de toda la Biblia. Es el tema principal de la Biblia, Cristo y la salvación que Él ofrece. Sin embargo, en esta hora, hermanos, no vamos a hablar de ninguno de ellos, sino que vamos a hablar de otro personaje también muy importante en la historia bíblica. Y aunque es una porción pequeña, hermanos, en la cual la Biblia lo menciona, es un personaje clave en la historia de la iglesia, a pesar de que vivió antes de que la iglesia fuese fundada. Un personaje, hermanos, que vivió aún antes de que el ministerio público de Jesús iniciara formalmente.
Y me refiero, hermanos, a Juan el Bautista. Vamos a estar hablando, hermanos, en estos momentos, vamos a estar hablando acerca de su personalidad, pero más que nada, hermanos, más que nada, otras cosas que hablaremos de él, es acerca de su predicación. Y ese va a ser, hermanos, nuestro tema en esta hora, la predicación de Juan el Bautista. Y la misma predicación, hermanos, de Juan el Bautista nos enseña mucho acerca de su personalidad. Nos habla mucho, hermanos, acerca de cómo era Juan el Bautista. Sabemos, hermanos, que Juan el Bautista es una persona, podríamos llamarle rudimentaria. ¿Se acuerda que vivía, hermanos, en el campo, se alimentaba de cosas silvestres, de la miel en especial, y vestía de pelo de camello? Y dice la escritura que traía, hermanos, también un cincho atravesando su cuerpo. Y quiero imaginar, hermanos, que Juan el Bautista era muy fácil de distinguirlo entre los demás por el simple hecho de vestir, como vestía. Sin embargo, hermanos, vamos a ver en especial, más que nada, su predicación. Ya nuestro hermano nos había leído hace un momento, ahí en Lucas capítulo 3, del 1 al 8, pero vamos a leer una porción más de aquí, hermanos. Vamos a ver, hermanos, del versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región, contiguo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras de la profecía del profeta Isaías, hermanos, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos van a ser allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes, Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no empiecen con excusas diciendo que tenemos a Abraham por padre, etcétera, hermanos. La predicación de Juan, hermanos, sabemos que era una predicación dura, pero más que dura, hermanos, era simplemente apegada a lo que Dios quería que se predicara. Sabemos nosotros, hermanos, que Juan el Bautista iba a preparar o preparó el camino, hermanos, para el Señor, para que Él llegara. Como quien dice, hermanos, iba a hacer los últimos arreglos o los últimos detalles para que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio. Ya sabemos, hermanos, que desde la creación prácticamente, hermanos, desde entonces ya Dios estaba preparando todo esto. Porque dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era el plan ya de Dios, pero los últimos detalles anteriores a el trabajo que iba a desempeñar el Señor Jesús, lo hace Juan el Bautista. Pero la predicación de Juan el Bautista, hermanos, ¿qué incluía? Vamos a ver, hermanos, ¿qué incluía lo que él estaba predicando? Y nos hemos dado cuenta, hermanos, que Juan el Bautista no le sacaba la vuelta a predicar ciertas cosas. Como hemos sabido de que en ciertas congregaciones se dice: puede hablar de lo que sea, hermanos, pero no nos vaya a hablar del infierno. Habla de lo que sea, hermanos, pero no nos vaya a hablar de este otro tema. Juan el Bautista, hermanos, como a veces vulgarmente se dice, no tenía pelos en la lengua, pero ¿cuántos tenía en su ropa, hermanos? Pelo de camello. Pero a la hora de hablar, hermanos, Juan estaba hablando de una manera muy fuerte. Y no me refiero al tono de voz que usaba, sino a las palabras que él decía. En primer lugar, hermanos, la predicación de Juan el Bautista incluía exhortación. La predicación de Juan el Bautista, hermanos, incluía exhortación. Muchas veces, hermanos, no sabemos lo que es la exhortación. O a veces tratamos de exhortar, pero como no sabemos exhortar, entonces nos equivocamos y en vez de exhortar, hacemos un regaño, o a veces una ofensa.
El significado, hermanos, de exhortación, o uno de los posibles significados o definiciones de exhortación es el siguiente: es una plática o un discurso que va a incitar a alguien a ser alentado. Es un discurso que va a motivar, también es un discurso que va a aconsejar, va a persuadir a alguien de tal o cual asunto. Eso es, hermanos, la exhortación. La exhortación, hermanos, debe ser o hacerse o aplicarse con amor. Y no, hermanos, es un regaño, sino que más bien es para edificar, pero no es para destruir. Podría, hermanos, o tenemos más bien nosotros que usar la exhortación, pero primeramente considerándonos a nosotros mismos. Lo que vayamos a enseñarle a alguien por medio de la exhortación, debemos primeramente considerarnos a nosotros mismos. Porque todos, absolutamente, hermanos, alguna vez hemos necesitado de que alguien nos exhorte. Tal vez no una vez, sino muchas quizá. Pero también, en muchas ocasiones, será necesario que también nosotros, hermanos, también apliquemos la exhortación. Hay hermanos que son buenos para exhortar, tienen este talento para exhortar y convencen a la persona de tal o cual asunto, obviamente hablando positivamente. No es como a veces alguna gente de afuera cree, en la iglesia todo les tienen lavado el coco, como a veces dicen. Pero no, hermanos, no es así la exhortación. La exhortación lleva palabras bíblicas, lleva palabras de amor, lleva palabras, hermanos, en especial de persuasión, con tal de ayudar a la persona, no de destruirla, sino de ayudarle. Aquí, hermanos, encontramos que Juan, en su predicación, aplicaba la exhortación. Vamos a ver, hermanos, lo que nos dice el versículo 8, en especial, hermanos. El versículo 3, primeramente, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Es decir, hermanos, la predicación de Juan el Bautista tenía como finalidad que las personas se arrepintieran del pecado. Es decir, no los estaba regañando, no les estaba destruyendo, sino la finalidad, tratar de ayudarles, tratar de motivarles, tratar de alentarles, tratar de persuadirlos, de convencerlos a que necesitaban del arrepentimiento. Fíjense lo que dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Una vez más nos dice aquí la Escritura. Es lo que quería Juan por medio de su exhortación, que la gente se arrepintiera, que hiciera frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros, hermanos, también muchas veces necesitaremos aplicar la exhortación en cuanto a aplicarla a otros, pero también a nosotros mismos. Siempre, primeramente, a nosotros mismos. Siempre habrá un hermano que necesite de una exhortación. Siempre uno de nosotros va a necesitar una exhortación. Vamos a necesitar un ánimo, una motivación, un aliento, alguien que nos empuje en el sentido positivo para seguir adelante en el camino cristiano. Una persona desalentada, una persona, un cristiano desmotivado, muy probablemente pronto dejará las filas del cristianismo. Pero para eso Dios nos ha dejado una herramienta, la exhortación, para que la persona se arrepienta de su pecado, o para que la persona se aliente, para que la persona se motive a seguir adelante. ¿Cuántos hermanos conocemos que dejaron la iglesia? ¿Cuántos conocemos, hermanos, que a pesar de la exhortación se fueron? Pero ¿cuántos conocemos también, hermanos, o a lo mejor tú o yo somos alguno de ellos, de que gracias a que alguien nos exhortó, aquí seguimos todavía? Entonces la exhortación siempre va a tener o deberá tener ese propósito, el alentar, el motivar, el aconsejar a alguien, y siempre deberá ser con amor para edificación de la persona misma. Hay gente, hermanos, que no les gusta recibir exhortación. He escuchado gente que dice: a mí no me andan exhortando, y ya no están aquí adentro. ¿Por qué? Porque no reciben la exhortación. Bueno, vamos a ver otra cosa más en cuanto a la predicación de Juan el Bautista.
Aparte de que Juan utilizó la exhortación, vamos a ver qué más incluía la predicación de Juan el Bautista. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que Juan en su predicación incluye la benevolencia. Nos enseña por medio de la predicación no solamente la exhortación y a recibir la exhortación, sino también la práctica de la benevolencia. Y la benevolencia, hermanos, tiene algunos sinónimos, como por ejemplo altruismo, también beneficencia, solidaridad. ¿Se acuerdan cuando Carlos Salinas de Gortari, hermanos, en ese tiempo empezó esta palabra? No empezó en ese tiempo, pero en ese tiempo, hermanos, esta palabra estaba de moda. Muchos comerciales hablaban de la solidaridad y el gobierno trabajó y motivaba a la gente a trabajar con solidaridad. ¿Han visto ustedes entre los callejones algunas calles que están pavimentadas pero no están planitas, parecen como lavaderitos? Bueno, esas se hicieron con aquel programa de solidaridad, de tratar de ayudar unos a otros. Si mal no recuerdo, el gobierno ponía una parte y los vecinos ponían su mano de obra. Bueno, es algo similar la solidaridad, hermanos. También, hermanos, la benevolencia es simplemente tener caridad, ayudar a alguien cuando esta persona tiene la necesidad. Y Juan, hermanos, nos enseña en su predicación también acerca de este asunto que es la benevolencia. Fíjense lo que dice ahí mismo, hermanos, estamos ahí en Lucas capítulo 3, pero vamos a ver el versículo 11, dice: y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto es, hermanos, precisamente la benevolencia. El que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, es decir, déle a aquel que no tiene. Bueno, hermanos, esto de la benevolencia es algo muy importante. La iglesia lo practica. Antes lo que hacíamos era buscábamos qué podíamos traer, y unos apuntaban con aceite, otros apuntaban con huevo, otros apuntaban con rollo, otros apuntaban con cierta cantidad de cosas, hermanos, y salíamos de esto. Y se hace de otra manera, pero se sigue haciendo. Pero a lo mejor algunos de nosotros ahora estamos cruzados de brazos y ya no estamos practicando como antes. Entonces vamos a hacerlo individualmente también cada que haya una oportunidad. Si nosotros practicamos la benevolencia, hermanos, nuestro Dios también será benévolo con nosotros. De hecho, siempre lo ha sido. Jamás ha dejado de ser benévolo con nosotros. Por ejemplo, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios deja caer su sol sobre justos e injustos. También su lluvia sobre justos e injustos. Es decir, sus bendiciones materiales no son únicamente para el cristiano. Es más, muchas veces mucha gente afuera a veces tiene más que el cristiano, pero el cristiano no está viendo lo de aquí, sino él está viendo lo que viene más adelante, que es su vida en el tercer cielo. También, hermanos, vamos a comentar esto. ¿Cómo es o cómo debe practicarse la benevolencia? Vamos a ver lo que nos dice, hermanos. Ahí lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 33, como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Obviamente, hermanos, aquí el beneficio es espiritual. Sin embargo, el beneficio lo podemos aplicar en un sentido general. A veces, ¿qué queremos? El beneficio para nosotros. Quiero esperar a ver qué me dan. Quiero esperar a ver qué me ofrecen. Quiero esperar a ver cómo me ayudan. Pero no quiero ver cómo puedo ayudar. No quiero ver cómo puedo ayudar. No quiero ver cómo puedo colaborar. Sino solamente quiero que me den. Pero eso no es la doctrina bíblica, hermanos. El amor, hermanos, la doctrina del amor, por ejemplo, no es una doctrina de recibir absolutamente nada. El amor, hermanos, no es una doctrina de que te amen. El amor es una doctrina de que tú vas a amar. Y bueno, cuando amamos, hermanos, practicamos la benevolencia. Y Pablo dice, no procuro mi propio beneficio, sino el de los demás. Y a veces, hermanos, nosotros pensamos lo contrario de Pablo. No procuro el beneficio de los demás, sino el mío. Y de ahí viene aquel dicho, primero están mis dientes que mis parientes. Imagínense los que no son sus parientes, pues mucho menos.
Bueno, entonces, hermanos, la práctica de la benevolencia debe hacerse de esta manera. Buscar primero el bien del otro y no el bien propio. Cuando hemos escuchado, hermanos, de que, por ejemplo, los mexicanos que se van a Estados Unidos, de mojados, por ejemplo, van y uno progresa y otro como que quiere progresar y otro lo aplasta. Y otro quiere progresar y otro lo aplasta. Pero los orientales, que cruzan todo el mar, llegan y uno al otro se va ayudando y juntos van creciendo. Eso es solidaridad. Si tú ayudas, Dios va a ayudarte también. Y eso no tiene ciencia, ¿no? Es importante que apliquemos la benevolencia. ¿Qué dijo Jesús, hermanos, acerca de la benevolencia? De la benevolencia. Ahí en Hechos, capítulo 20, 35. Aquí, hermanos, a simple vista alguien puede decir, ¿cómo que lo que dijo Jesús? Si Jesús estuvo en los evangelios y aquí ahora estamos en Hechos. Bueno, la Biblia, hermanos, es un libro temático más que cronológico. Y ahí, hermanos, en Hechos capítulo 20, en el versículo 35, se dicen unas palabras que no están registradas en los evangelios, pero aquí las registra el escritor que es Lucas. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice las palabras siguientes: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y esto, hermanos, los boxeadores les encanta, para ellos les gusta más dar que recibir. Pero no es una aplicación para el cristiano. El cristiano es, primeramente, dar, y si recibe, qué bueno. Pero es lo que dijo el Señor. Estas palabras, hermanos, no son palabras de Lucas, que solamente las ha escrito ahí. Y aunque hubieran sido palabras de Lucas, habrían sido palabras inspiradas de Dios. Y lo son, puesto que simplemente él repitió lo que el Señor Jesús ya había dicho antes. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros lo pensamos al revés. Es mejor recibir. Y dar, pues no, ¿verdad? Si puedo hoy, si no, ni modo. Pero la cosa es recibir. Pero no es la doctrina bíblica recibir, sino dar. Al fin de cuentas, es más lo que recibimos. Es mucho más lo que recibimos que lo que nosotros podemos dar. ¿Qué podemos dar nosotros? Tal vez de nuestro dinero, tal vez de nuestra ropa, tal vez de nuestros hechos. Pero Dios dio a su Hijo, al único Hijo, lo dio para que muriera por cada uno de nosotros. Por más que demos, hermanos, no se va a comparar absolutamente con lo que Dios ha dado y sigue dando por cada uno de sus hijos y por el mundo en general. Porque Cristo, hermanos, murió por el mundo entero. Pero no todo el mundo quiere servir al Señor y no le es efectivo el sacrificio del Señor, puesto que no lo toman para sí en sus vidas. Entonces, eso fue lo que dijo Jesús acerca de la benevolencia. Es más bienaventurado dar que recibir. Muchas personas, hermanos, y cristianos en especial, porque somos los que estamos aquí, dicen, por ejemplo, yo no tengo nada para dar. Al contrario, yo necesito que me den. ¿Qué puedo darles? Yo no tengo nada que dar. A ver qué me dan mejor a mí. Bueno, una mujer pobre, hermanos, practicó la benevolencia allá en 1 de Reyes, capítulo 17. Y esta mujer, hermanos, absolutamente no tenía nada que dar, entre comillas, porque lo poquito que podía dar era lo único que tenía para ella y para su hijo. Allá en 1 de Reyes, capítulo 17, hermanos, aquí había una sequía y era, entre comillas, también una muerte segura. ¿Y por qué lo pongo entre comillas? Porque cualquier persona hubiera muerto, pero esto era un plan de Dios. Y ahí en el capítulo 17, 1 de Reyes, aquí hay una sequía que había durado por mucho tiempo. Pero fíjense, hermanos, lo que nos dice especialmente el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí no es, hermanos, como decir, no, pues voy a la tienda y consigo más, ni en la tienda había. ¿Por qué decimos esto? Porque si no hay agua, si no hay lluvia, no hay producción de nada en absoluto. Y esa mujer, si usted lee los versículos anteriores, ella dice, nada más tengo esto.
y quiero comérmelo mi hijo y yo y para dejarnos morir y ya acabó todo ahí. Ellas sabían que tal vez era lo último que iban a comer, pero ella hace lo que Elías le dice: primero hazme a mí, y la mujer prepara para él. Entonces no hay una excusa de decir, yo no tengo nada que dar. Es cierto que unos pueden dar más, otros pueden dar menos, pero absolutamente todos podemos dar algo en cuanto a la benevolencia. Eso lo menciona, hermanos, Juan el Bautista en su predicación, y es una doctrina bíblica. Otra cosa más que incluye Juan el Bautista en su predicación es la justicia. Justicia que ya sabemos que es dar a cada quien lo que merece. Y bueno, Juan, hermanos, entre las cosas que estaba predicando era precisamente la justicia. Y lo encontramos ahí en Lucas capítulo 3, cómo habla, hermanos, en algunos versículos acerca de este punto en cuanto a la justicia. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 13 y 14. Vamos a leer desde el 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, están hablando con Juan, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Fíjense lo que eran ellos, eran publicanos, eran gente cobradores de impuestos. Y la gente cobradora de impuestos, hermanos, aunque eran judíos, trabajaban para el pueblo, para el imperio romano, y eran vistos como traidores a la patria, y eran vistos también como ladrones, eran vistos como injustos. Por eso nos preguntan: ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Y él, en este caso Juan, le dice: no exijan más de lo que os está ordenando. Había una cantidad o un porcentaje, pero ellos muchas veces exigían más de lo que estaba ordenado. Fíjense el 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro pan. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que las policías o a veces el ejército a veces hace cosas de este y extorsionan a las personas en vez de cuidar? Y alguien dijo una vez: ¿ahora de quién me cuido? Si los que me cuidan son los que me roban. No podemos generalizar tampoco. Pero esto no es nuevo. Estos también eran soldados y le dicen: ¿qué haremos? Y ellos reciben esta respuesta también: no hagan extorsión, no hagan mal, confórmense con el salario. Ellos tenían su salario, pero no estaban contentos, se querían más. Pero Juan les dice: sean justos, cada quien solamente lo que le corresponde. Entonces la justicia, hermanos, es algo que debemos practicar nosotros también. Y la justicia, hermanos, no va a ser influida únicamente con las personas que imparten la justicia oficialmente hablando, es decir, nuestros presidentes, que es el jefe supremo de la Fuerza Armada, nuestros gobernantes, nuestros alcaldes. No me refiero solamente a ellos, sino nosotros mismos necesitamos practicar la justicia. Muchas veces nosotros somos injustos, muchas ocasiones, y de muchas formas. ¿Qué acerca, por ejemplo, de las reuniones de hogar, hermanos? Sinceramente da tristeza que cuando se dice es de traje, van menos. Y cuando se dice no lleve nada, mucha gente, ¿verdad? Y es triste eso. Y aunque no vea uno, hermano, no va uno a tratar de ver, se da cuenta que la cantidad es distinta. Y a veces los hermanos, a la hora de la reunión, antes de la reunión, dicen: ¿quiénes van a ir? No, pues no va a ser de traje, están como unos 20, preparan comida como para 20, 25 gentes, y a la mera hora van 40. Y ellos ni comen, los de la casa. Ha pasado, hermanos. Porque a veces nosotros somos injustos en este aspecto de, bueno, pues voy a llevar algo. Ahora, si es de que no voy a, si es de traje que los hermanos están ofreciendo de corazón, bueno, pues cuando no sea de traje, o cuando sea de traje, como quiera hay que ir. Que no sea la comida, hermanos, lo que defina si voy o no voy a la reunión. Uno de los hermanos decía hace algunos meses: estoy pensando que sería bueno que no hubiera comida en las reuniones de hogar. Se pensaba eso. Tal vez no sea necesario que pasara eso.
Sin embargo, hermanos, gracias no se ha hecho así, pero a veces somos injustos nosotros también. O a veces los padres a veces son injustos con los hijos, a veces hay cierta preferencia de un hijo a otro, y eso también es injusto delante de los ojos de Dios. Entonces, la justicia que nosotros podemos aplicar en nuestra vida, hermanos, pues entonces es algo que nosotros debemos practicar. Repito, no me refiero a los que imparten la justicia, sino a la justicia que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice que el que no practica justicia no es nacido de Dios. Y lo encontramos en 1 Juan capítulo 2, 29. El que no practica la justicia no es nacido de Dios. También, hermanos, dice la palabra de Dios, también en 1 Juan, pero el capítulo 3, versículo 10, que el que no practica la justicia no ama a sus hermanos. Y Hebreos nos dice, hermanos, también a nosotros, que Dios ama la justicia. En Hebreos capítulo 1, versículo 9. Pablo dijo también, la justicia es parte del reino de Dios. Entonces, hermanos, la justicia es algo con lo cual estamos conviviendo cada día, dentro de nuestras casas, fuera de ellas, la justicia la estaremos practicando, o tal vez la injusticia. Pero acuérdense que Dios dice que el que no practica la justicia no es nacido de Dios. Y qué tristeza es alguien que no es nacido de Dios. Alguien que no está practicando la justicia no es hijo de Dios. Para aquellas personas, hermanos, que de pronto alguien les dice tal vez una verdad o una mentira, por ejemplo, ¿sabes que la que tú crees que es tu mamá no es tu mamá? ¡Qué tormento para esa persona! Pero esa persona, hermanos, cuando vemos cosas como estas, esa persona pues se siente mal, se siente triste, se siente desesperada. Ahora imagínense que nos dijeran, que tú no eres hijo de Dios, tú crees que eres hijo de Dios, pero Dios no es tu padre, puesto que no practicas la justicia, no practicas la piedad, no practicas la vida cristiana, y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Dijo el hermano David, de aquí para allá, no es cierto, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Otra cosa más, ¿de qué más habló, hermanos, o qué más incluyó la predicación de Juan el Bautista? Responsabilidad. Ahí en el verso 7 y 8, hermanos, nos habla de esto. Fíjense el versículo 7, ahí volviendo a Lucas capítulo 3, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, fíjense esta pregunta, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿quién les enseñó a huir de su responsabilidad en cuanto a que va a haber un juicio final? La gente, hermanos, es muy dada a huir de sus responsabilidades, muchas veces, en especial sus responsabilidades con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8 también, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense lo siguiente, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa esto? Que la gente decía, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué problema hay? Si nosotros tenemos descendencia o somos descendientes de Abraham, no hay problema entonces, puesto que Abraham es nuestro padre. Pero aquí Juan le dice, no saquen eso como excusa. Es como nosotros decir, no, es que yo iba a ir a la iglesia de Cristo, sí iba más o menos seguido, pero a lo mejor no era cristiano. Entonces, a veces nosotros con cosas, con frases, le sacamos a nuestra responsabilidad. A veces decimos otras cosas con tal de zafarnos de tal o cual responsabilidad. Y es lo que estaban haciendo ellos, huir de su responsabilidad. Huir, hermanos, también por medio de frases como, yo soy hijo de Abraham. Pero en alguna ocasión Jesús también les dijo a algunas personas, ustedes son hijos no de Abraham, porque si hicieran las obras de Abraham, entonces serían hijos de Abraham. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo son las que quieren hacer. El mundo, hermanos, se zafa de la responsabilidad de enfrentar la realidad del día del juicio. Y vamos a considerar enseguida, hermanos, una lista de excusas que mucha gente pone para no confrontar la realidad, no solamente del juicio, sino de su responsabilidad con Dios. Fíjense algunas frases que estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado. Y unos dicen,
Cuando usted le habla de la palabra de Dios, cuando usted le invita, mucha gente dice, todas las iglesias adoran al mismo Dios, es que yo puedo ir a la que yo quiera. Cerca de mi casa queda una, dice uno de ellos, o dicen algunos, y yo puedo ir ahí, que al cabo todas las iglesias, todas las religiones van al mismo Dios. Una persona o varias personas me ha tocado que me dicen esta frase, todo va al mismo Dios, solamente hay un Dios, y les digo, sí es cierto, es un solo Dios, tiene razón, hay un solo Dios, pero también hay una sola iglesia, y hay una sola forma de adorar, y hay un solo espíritu, y hay un solo bautismo, hay una sola doctrina, pero ellos quieren un Dios con muchas doctrinas, ellos quieren un Dios con muchas formas de adorar, pero esta es una de las frases que la gente usa para zafarse de su responsabilidad con Dios o hacia Dios. Otra frase, yo no soy lo suficientemente malo, yo soy buena persona, y eso es lo que dice mucha gente, no necesito ir a una iglesia, soy bueno. Pero eso bueno, hermanos, otra vez les he dicho que ser bueno es el concepto humano, porque el concepto de Dios, de lo que es bueno, es distinto. Para nosotros, todos nosotros somos buenos, y eso es verdad, todos los que estamos aquí somos buenos, pero es el concepto humano. Pero Cristo dijo, otras palabras, ninguno es bueno sino solamente Dios. Bueno, otros dicen otra frase, Dios es amor. Dios me ama y en el día del juicio Él me va a salvar, puesto que Él me ama a mí. Ahí es una frase muy bonita, son 3 palabras muy bonitas, pero están llenas de falta de responsabilidad o vacías de responsabilidad. Otros dicen, en la iglesia hay mucha gente hipócrita. Y decimos, o les podemos preguntar, ¿y dónde hay más? ¿Allá, afuera o aquí en la iglesia? Bueno, ya sabemos que más allá. ¿Cuántas gentes podemos ser aquí? 200 gentes. Suponiendo, vamos a suponer que todos fuéramos hipócritas. Allá, nomás aquí en la cuadra, hay 300 gentes. A lo mejor estoy exagerando, ¿verdad? Pero el punto es de que la gente usa este tipo de frases para zafarse de su responsabilidad. Otros dicen, yo ya cuento con mi propia religión. Mis padres me enseñaron de niño y no puedo dejar la religión de mis padres. Y están ellos en una religión, pero por tradición, mas no por convicción. Y no conocen Biblia, no saben de la Biblia nada. O muchos de ellos, la mayoría, casi no saben nada de la Biblia. Solamente saben cositas ahí muy aisladas, pero no conocen realmente la Biblia y por eso están en su religión. Otros dicen, yo leo la Biblia en mi propia casa, yo puedo orar en mi casa. Pero esto, hermanos, también es otra frase para zafarse de la responsabilidad. Otros dicen, a mí no me gusta hacer esto, a mí no me gusta profundizarme en esto. Tengo una persona familiar que dice que no me gusta profundizarme, pero Dios dice que hay que saber cuál es la profundidad, la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios para con nosotros. Juan dijo, oh generación de víboras, ¿quién os convenció, quién les enseñó a huir del juicio venidero? Entonces, es lo que están haciendo la gente con este tipo de frases. Huir de su responsabilidad y aunque huyan, el juicio va a venir. Aunque la gente trate, hermanos, de tapar el sol con un dedo o esconderse de la presencia de Dios, pues Dios los ve. Aunque la gente trate de zafarse de cualquier responsabilidad con Dios, por ejemplo, de evitar el juicio va a venir de todas maneras. ¿Qué más, hermanos, encontramos en la predicación de Juan el Bautista? Pues encontramos muchas cosas, por ejemplo, consejos que él nos da acerca de muchas cosas, nos menciona Juan en su predicación, y una de ellas lo podemos encontrar, por ejemplo, ahí mismo en Lucas capítulo 3, 9. Fíjense el consejo que da Juan en el versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué quiere decir esto, Juan, aquí, hermano? Nos está dando a entender que Dios solamente está esperando el momento para hacer el corte y quitar a aquellas personas y quitarle la oportunidad que tienen ahorita. Por eso dice, ya está el hacha puesta ahí, ya es nomás de cortar. Pero Dios, dice la palabra de Dios, es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Y eso va para nosotros cristianos, pero también para el mundo. La predicación de Juan el Bautista. ¿Qué incluye la predicación de Juan el Bautista? Incluye exhortación,
nos habla de la benevolencia, nos habla de la justicia, nos habla de la responsabilidad, nos habla también, hermanos, de muchos consejos para nuestra vida cristiana. Ya sabemos, hermanos, que Juan el Bautista está predicando bajo el antiguo pacto. Ya sabemos, hermanos, que el bautismo que él enseñó en su momento era válido para su tiempo, mas no ya para nuestro tiempo. En el bautismo que practicaba y que enseñaba Juan el Bautista, hermanos, una de las cosas que se hacían era la confesión de pecados, que hoy para nuestro tiempo la confesión de pecados en el bautismo no es una doctrina aplicable. Pero lo que él nos está enseñando, hermanos, en cuanto a todas estas cosas, en cuanto a la benevolencia, en cuanto a la exhortación, en cuanto a la justicia, en cuanto a todas estas cosas, son principios bíblicos que están desde que la Biblia inicia hasta que la Biblia acaba. Es decir, para las 3 eras, para todo el tiempo de nuestro peregrinar en el mundo, son principios que Dios tiene para nosotros. Espero, hermanos, que hayamos salido edificados con su palabra en esta hora y que sepamos que cada cosa que dice la Escritura tiene una aplicación para nuestros vidas. Tal vez no del todo en el aspecto como acabo de decir, en cuanto al bautismo de Juan el Bautista, pero tiene una aplicación o aplicaciones en nuestras vidas. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para elegir el himno que tiene nuestro hermano, el himno número 83. Ya lo tienen.